Bien, vamos a empezar a hablar de nuestro tema de hoy, reacciones nucleares. Dando una pequeña introducción sobre el tema, la química nuclear es una rama de la química que se enfoca en el estudio de las propiedades y transformaciones de los núcleos atómicos. Esta disciplina se ocupa del análisis de la estructura nuclear, las reacciones nucleares y la utilización de los isótopos radioactivos. Las reacciones nucleares son procesos que implican cambios en la estructura nuclear de los átomos. Esas reacciones pueden ser espontáneas o pueden ser inducidas por bombardeo con partículas subatómicas. Esas reacciones pueden liberar grandes cantidades de energía en forma de radiación ionizante, que puede ser peligrosa para los seres vivos si no se maneja de forma adecuada. Los núcleos atómicos están compuestos por protones y neutrones, que se mantienen unidos por la fuerza nuclear fuerte. Los núcleos de los átomos pueden ser estables o inestables, lo que significa que algunos núcleos son capaces de mantener su estructura durante periodos de tiempo muy largos, mientras que otros núcleos son propensos a desintegrarse en partículas más pequeñas. Entonces, daremos inicio a nuestro foro. El primer tema del que vamos a hablar es el decaimiento, la radioactividad, el decaimiento alfa y el decaimiento beta. Este tema está a cargo de nuestra doctora Luna Ortiz. Bien, entonces la primera pregunta sería, ¿qué es radioactividad? Bueno, muy buenos días. Siguiendo con tu pregunta, la radioactividad, también conocida como radiación nuclear o desintegración nuclear, puede ser un proceso por el cual un núcleo atómico inestable puede perder energía mediante la emisión de radiación, como es la partícula alfa, una partícula beta con neutrino o solo un neutrino en el caso de la captura electrónica, o un rayo gamma de electrón en el caso de conversión interna. Este material puede contener núcleos inestables que pueden ser considerados radioactivos. Ok, gracias. ¿Y qué es el decaimiento alfa? El decaimiento alfa pueden ser flujos de partículas cargadas positivamente y estas están compuestas por 2 neutrones y 2 protones. Estos son los núcleos del helio. Estas son desviadas por campos eléctricos y magnéticos. Son poco penetrantes y aunque son muy ionizantes, son muy energéticas. Y también este tipo de radiación las emiten núcleos de elementos pesados que están situados al final de la tabla periódica. ¿Y qué es el decaimiento beta? El decaimiento beta pueden ser explicados como los flujos de electrones o positrones que son resultantes de la desintegración de los neutrones o protones del núcleo cuando éste se encuentra en un estado excitado. Esta es desviada por campos magnéticos, es más penetrante y aunque su poder de ionización no es tan elevado como el de las partículas alfa, puede ser un átomo que expulsa una partícula beta como su número atómico aumenta o disminuye según su unidad. Gracias. Seguimos con nuestro siguiente tema. La emisión de positrones va a estar encargada por el científico Ricardo Aguilar. Dime, Ricardo, ¿qué es un positrón? Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, quiero comentarles quién descubrió el positrón. En este caso fue a cargo de Carl Anderson en 1932. Ya que sabemos quién lo descubrió, podemos empezar a indagar qué es un positrón. En este caso son partículas subatómicas con masa igual al electrón. Entonces, en este caso los podemos comparar que son idénticos, pero aquí entra la diferencia. ¿Dónde es que se diferencian uno con el otro? En este caso son sus cargas, ya que el positrón tiene una carga positiva, en cambio el electrón tiene una negativa. Los positrones son antipartículas de los electrones y que se aniquilan mutuamente al encontrarse, por lo mismo que es conocido como una antimateria, ya que la materia no puede coexistir con algo opuesto, en este caso la antimateria, que sería el positrón, chocan y es lo que produce esta energía. Muchas gracias. Y continuando, ¿qué es la emisión de positrones? Bueno, como lo estaba comentando, en esta aniquilación que produce radiación gamma de alta energía al chocar, esa es sería la emisión de positrones en sí, ya que también es producida también en desintegración radiactiva y en experimentos de física de partículas. Es cuando, en este caso, la emisión de positrones, más que nada, es cuando un electrón y un positrón chocan, ya que no pueden coexistir mutuamente, y ese choque, esa aniquilación de uno contra el otro es lo que produce la emisión de positrones. Y teniendo en cuenta estos conceptos, ¿cómo lo podemos aplicar en la rama de la medicina? Bueno, esto en la emisión de positrones suena muy extenso, muy complicado al decir que son choques que no pueden coexistir mutuamente, pero pues se puede comparar con algo más sencillo. En este caso, en la medicina, al hacer este choque y que no pueden coexistir mutuamente, al chocar producen energía.
Esta energía es energía lumínica, que nosotros a simple ojo no lo podemos ver, pero ya por la tecnología tenemos unas máquinas que las pueden detectar. Aquí entra el uso de la medicina con los usos de positrones. Se utilizan tomografías que se llama tomografías por emisión de positrones, que son su abreviación sería PET, que detecta enfermedades en el cuerpo humano y como lo estaba comentando, son estos choques que es luz lumínica, se puede detectar cánceres, enfermedades o una visualización de órganos en el cuerpo al momento de chocar esos electrones muy detalladamente. Entonces, en este caso, yo también quisiera preguntarle a nuestro científico Sebastián y quería preguntarle sobre la emisión gamma, ya que como lo comentaba, también tiene que ver con los positrones y quisiera un poquito más de información. Bueno, Sebastián, quisiera preguntarte cómo se da la emisión gamma. Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, la emisión gamma y la emisión de positrones van básicamente de la mano, ¿verdad? Como tú mencionabas, ya una aniquilación entre un positrón y un electrón se da, ¿verdad? Y esto se llama aniquilación positrón-electrón, ¿verdad? Esto es cuando una partícula se une con una antipartícula, básicamente explotan, se podría decir, o se transforman, en este caso liberando energía lumínica, como tú bien lo mencionabas, o más específicamente los fotones, ¿verdad? Entonces así funcionaría también la emisión gamma. Gracias por ampliar esta información y podemos ver que tiene bastantes cosas en común con nuestros temas. Entonces, quisiera preguntarte un poquito más, ya que lo estabas mencionando, ¿qué es la aniquilación positrón-electrón? Sí, la aniquilación positrón-electrón, como ya lo mencionamos, es básicamente transformar la materia en energía, ¿verdad? En este caso, los electrones y los positrones se transforman en fotones, ¿verdad? Como bien lo vemos en el diagrama de la presentación, vemos un positrón con carga positiva, un electrón con carga negativa, ¿verdad? Estos se unen, interactúan al momento en el que ellos ven que no pueden convivir al ser básicamente la antítesis uno del otro, ¿verdad? O el antagonista. Estos, pues, pelean a muerte, por así decirlo, ¿verdad? Y terminan en una transformación en la que el producto serían los fotones, ¿verdad? De energía. Y también quisiera preguntar, ya que tenemos a varios doctores escuchando esto, ¿qué aplicación médica tendría la emisión gamma? Sí, bueno, en este caso, la emisión gamma es muy útil tanto para diagnóstico como para tratamiento, ¿verdad? En este caso, en temas de diagnóstico, como tú también lo mencionabas, toma de tomografías o radioterapias, ¿verdad? Sería también básicamente unos rayos X, aunque son como totalmente distintos, ¿verdad? Para diagnóstico se utiliza la gammagrafía ósea y la gammagrafía tiroidea, ¿verdad? Que estas básicamente diagnostican si el cáncer ya hizo metástasis en el hueso, ¿verdad? Metástasis óseas. Con respecto a la gammagrafía tiroidea, esta diagnostica si hay problemas de tiroides, si hay problemas de la glándula paratiroides, ¿verdad? O si hay algún tipo de trastorno metabólico, también nos serviría para eso. Entonces, como siguiente tema, ¿verdad? Tenemos los emisores betas en medicina, de los que está encargada la doctora Ana Marcela Ortiz. Entonces, doctora, con respecto a los emisores beta en medicina específicamente, ¿cuál sería su importancia? ¿Cuál es la importancia de estos emisores en la medicina? Los emisores beta son los que cuentan con más importancia a nivel médico junto con los emisores gamma. Sus partículas son más ligeras que las partículas alfa y su intervalo de penetración en el tejido es de 4 a 5 milímetros, por lo que es conveniente para tratar algunos padecimientos. Menciona que es conveniente para tratar ciertos padecimientos. ¿En qué tipo de enfermedades se utilizarían estos emisores? Podemos mencionar padecimientos como tumores malignos, neoplasia maligna y cánceres, digamos cáncer de cabeza, cáncer de cuello, de seno, de cuello uterino, de próstata, de ojo, entre otros. Respecto al tratamiento de tumores, ¿verdad? ¿Cómo se trataría, por ejemplo, los tumores malignos con este tipo de emisores? Dando un poco de contexto, en algunos tumores malignos aumenta el líquido dentro de los tejidos corporales. Un compuesto que contiene fósforo 32, el cual es un emisor beta, se inyecta en el tumor. Las partículas beta atraviesan solo unos milímetros de tejido, como lo había mencionado anteriormente, de modo que solo afectan al tumor y el tejido que está dentro de dicho intervalo. Lo que va a hacer el emisor beta es que va a detener la producción de células cancerígenas. Ok, muchísimas gracias. Y ya como una última pregunta, tenemos una duda, ¿verdad? ¿Cómo se dividiría la medicina nuclear? Se divide en dos, en procedimientos de diagnóstico mediante imágenes en medicina nuclear y en la terapia dirigida con radioligandos. Bien, ahora seguiremos con el tema producción de isótopos radiactivos a cargo del doctor Javier Cabrera. Para iniciar, ¿qué son los radioisótopos? Bueno, mucho gusto a todos. Con respecto a la pregunta, los radioisótopos son isótopos radioactivos, los cuales emiten radioactividad. ¿De qué manera se pueden producir los radioisótopos?
Los radioisótopos se pueden producir de manera natural y artificial. Para producirlos de manera artificial es por medio de un proceso que se llama bombardeo. Este está junto con la transmutación, pero el tema de bombardeo es que el núcleo estable se bombardea con varias partículas de alta velocidad, como son partículas alfa, protones, neutrones y núcleos pequeños. Esto va, a la larga, si se absorben en alguna de estas partículas en el núcleo, va a hacer de que el núcleo se vuelva radioactivo. A Los ejercicios, continuación vamos a detallar. por favor, ¿podría pasar? Bueno, en este caso estamos hablando sobre decaimiento alfa. Para la elaboración de estos ejercicios, primero hay que entender o al menos conocer a cuánto equivale una partícula alfa. Una partícula alfa es equivalente a un núcleo de helio. ¿Cuánto es esto? Bueno, tiene 2 protones y 2 neutrones y tiene un número de masa de 4. En este caso, como estamos hablando de decaimiento, nos estamos refiriendo de que va a tener una pérdida de lo que es una partícula alfa. Como también en el primer ejemplo, estamos viendo lo que es el polonio. Este va a perder 4 unidades en el número de masa, por lo que cambia a 204, y va a tener una pérdida de 2 unidades en lo que son el número de protones, por lo que cambiaría a 82. En este caso también hay una transmutación, por lo que cambia de polonio a lo que es el plomo. En esta serie de ejercicios estamos viendo lo que es el decaimiento beta. Bueno, ¿qué es el beta? Una partícula beta es producido por la descomposición de un neutrón en un protón y un electrón. Dado a que el protón queda en el núcleo, va a aumentar una unidad de lo que es el protón. Beta no tiene número másico, dado a que su masa es mucho menor que la de un protón, por lo que se considera que es cero. Entonces va a afectar únicamente a lo que es el número protón, como lo están viendo en el primer ejemplo. Tenemos sodio 25, y como tenemos un decaimiento beta, va a incrementar una unidad en lo que es su número de protón, sin modificar el número de masa, por lo que de sodio pasa a magnesio. En esta serie de ejercicios tenemos lo que es la ecuación nuclear balanceada para las emisiones de un positrón. Esto no les voy a hacer tantas bolas. Para efectuarlo y entenderlo de manera más fácil, es el proceso contrario a lo que es el decaimiento beta. En el decaimiento beta se debe agregar una unidad. En este caso se deba a restar una unidad siempre en lo que son los protones. Y de igual manera, sin modificar el número de masa, porque también tiene una masa de cero. Como pueden ver en los ejemplos, ¿verdad? Tenemos silicio 26, el cual al perder un protón transmuta a lo que es el elemento aluminio 26. Ok, en este caso tenemos el 4.69, que es acerca de ecuaciones nucleares y escribir el tipo de radiación. Voy a dar 2 ejemplos solamente y de los más fáciles para que me entiendan de manera más fácil. En este caso te voy a explicar sobre el A y el D. Primero con el A. Estamos viendo de que el aluminio nos pide que le agreguemos un electrón, o sea, una unidad, en este caso de un protón, por lo que va a cambiar a silicio. Esto es por el decaimiento beta. Y en el D nos pide que al torio le agreguemos lo que es una partícula de helio, por lo que se le agregamos, va a aumentar 4 unidades en lo que es el número de masa y 2 unidades en el número de protones. Esto sucede por un decaimiento alfa. Bueno, y pues en este caso, y ya el último, sería el 4.21, que es completar acerca de reacciones de bombardeo. Pues si bien algunos nos van a pedir que agreguemos un neutrón, lo único que va a afectar es en una unidad a lo que es el número másico. En la mayoría de estas va a venir algo mixto junto con operaciones de decaimiento beta, decaimiento alfa y puede ser que en algunos casos con positrones. Como ven en el caso del B, nos pide que le agreguemos un neutrón que solamente va a afectar en una unidad número másico y de paso nos pide que hagamos un decaimiento beta, por lo que se agregaría solamente una unidad a lo que es el número másico y se le va a agregar una unidad a lo que es el protón, cambiando a yodo. Y un ejemplo más sería el D, nos pide que le agreguemos una unidad de helio al aluminio y junto con un neutrón, agregando 4 unidades al número másico y en este caso sería restando lo que es una unidad debido a la posición del neutrón, ya que está del otro lado del signo. Por lo que en este caso, en vez de sumar, restaría. Y eso sería todo cerca de nuestro tema de exposición. En este trabajo pudimos conocer sobre conceptos que no sabíamos previamente, como el decaimiento nuclear y las emisiones. Estas son asociadas y se utilizan en una variedad de aplicaciones, como lo vimos en este foro, que puede ser desde la generación de energía hasta la medicina y en la industria.
Es importante que todos entendamos los principios detrás de estos procesos y que tomemos las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la protección de las personas y del medio ambiente. Muchas gracias a todos, a cada uno de nuestros participantes en el foro por haber asistido y poder aceptado esta invitación. Esperamos que hayan disfrutado de este foro, que hayan incrementado su conocimiento sobre el tema y si no lo conocían, pues ya lo conocen. Entonces nos vemos en la próxima edición. Gracias.